Nuestra charla principal se sube todos los días a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Diana, Verónica y Tony, la entrevista. También puedes volver a escucharla en Spotify como Diana, Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones. Este día en el Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Bueno, ella tiene ya 24 años de estar en Equifar. Eso no se dice. Asociación de Industriales Químicos Farmacéuticos de El Salvador, una gran amiga. Es la presidenta. Es la mera, cabal. Bueno, presidenta y otra hierba, ¿verdad, Carmen Estela? Porque así toca. Sí. Carmen Estela Pérez, que además es una gran amiga de este programa, bienvenida, qué bueno tenerte aquí con nosotros. Siempre tocamos base en julio, porque en julio es cuando la industria química farmacéutica da su informe, ¿verdad? Sectorial, bienvenida. No, gracias por recibirme. Lo otro, aclarar a quienes nos escuchan que lo mío es trabajo infantil. Yo llegué chiquitita. Esos 24 años, tanto me pongo crema y no, aquí me vienen a quemar. No, pero es que es cierto, vos comenzaste jovencita. Bien metida en el trabajo gremial, porque aquí estamos hablando que es la presidenta de Equifar. Está en la ASI, en la Junta Directiva de la ASI. De la NEP. De la NEP. Ajá. Tiene una fundación. Acaba de crear una fundación, ajá. Y además el otro ente... Quien sea presidente de Inquifar es presidente de FIFCA, que es la Federación de Industrias Farmacéuticas de Centroamérica y el Caribe. Entonces tenemos esa presidencia también. Y vamos a venir después a contarles de un evento que vamos a tener en septiembre. Es la presidenta de la Junta Directiva de la Colonia. No, ahí sí no me meto. Ella es la que autoriza a quién se le abre o no el portón también del pasaje. ¿Y a quién se le reparten los mangos que cortaron? Aguacates. Bueno, bienvenida, Carmen Estela. Este informe, entiendo yo, se centra mucho en que la industria químico-farmacéutica de nuestro país se está convirtiendo o pretende hacerlo en el motor de reindustrialización de nuestro país. Así es. Cuéntenos un poquito de esto. De hecho, así se llama, industria farmacéutica, motor estratégico en la ruta de la reindustrialización. Pues contarles que, como ya mencionaron ustedes, pues estamos colaborando y estamos trabajando bien de la mano con varias gremiales. Y el poder, principalmente el trabajar con la ASI, que está llevando adelante el Consejo Industrial Salvadoreño, y ahí se presentó un plan industrial 2025-2029. El gran plan es generar reindustrialización, como ya lo han hecho y lo han tenido en mente países como Brasil, por ejemplo, con su plan Nova Industria Brasil, países como México, que está tratando de reindustrializar su país. ¿Para qué? Para la generación de empleo. Hay una realidad y es que el mundo está cambiando, los empleos están cambiando con la inteligencia artificial. Y esto ha venido a suprimir plazas, o a volverlas más eficientes. Entonces, donde había mano de obra o trabajos que se necesitaba que mucha gente lo hiciera, ahora la inteligencia artificial los está haciendo. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando? Que en la ruta de la modernización no se pierdan empleos. ¿Y dónde podemos generar esos empleos? Reindustrializando. ¿Qué significa eso? Esto quiere decir que la capacidad instalada que tiene nuestro país podamos usarla al máximo, y luego esto nos va a permitir seguir invirtiendo para poder ampliar capacidades y para poder seguir brindando nuestros productos, en el caso de la industria farmacéutica, pues nuestros medicamentos al paciente consumidor, y seguir exportando y buscando más países de exportación de nuestros productos. Carmen Estela, tú dijiste algo muy importante, que este es un tema de discusión hoy en día. ¿Cómo no desplazar al humano, verdad, por la inteligencia artificial en los trabajos? Entonces, ¿cómo está viendo la industria química farmacéutica el hecho de, hay muchas, ya lo decías tú, hay muchos pasos dentro de la fabricación de productos químicos farmacéuticos que antes lo hacían los humanos, hoy lo están haciendo las máquinas con inteligencia artificial? Ok, entonces, ¿qué significa? ¿Qué pasa con estos humanos que antes se dedicaban a eso? ¿Cómo se reconvierten?
Eso es lo que está pasando. Pasa que se están reconvirtiendo los puestos de trabajo. Entonces, estamos necesitando poder colocar en esos sitios gente que sepa utilizar la inteligencia artificial, y esto no es que se vayan a quedar sin trabajo, pues no es que estén desplazando, sino que está modificándose la forma de trabajar. Entonces, por eso necesitamos tener más turnos, tener más producción. ¿Eso que va a implicar? Que vamos a necesitar más personas en planta, más personas en trabajo administrativo, en bodega, en todo lo demás. O sea, que lo que estamos buscando ahorita es generar mayor producción y ser más eficientes. La inteligencia artificial ha apoyado mucho en ciertas áreas de trabajo, pero hay áreas que por cumplimiento de buenas prácticas de manufactura se necesita sí o sí un profesional químico farmacéutico, por ponerle un nombre en este momento, en un puesto de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Que estas personas también tengan las capacidades que se necesita, la expertise que se necesita para poder desarrollar su empleo. Carmen Estela, ¿cuál es el hallazgo que más le sorprendió al elaborar este informe? Porque al menos Diario El Mundo tituló esta semana que el salario promedio de los empleados de la industria farmacéutica supera los $1,000. Sí, somos el salario promedio más alto a nivel en las ramas industriales, y es un empleo muy estable que no solo beneficia pues a la persona que está desarrollándose, sino que a todo su grupo familiar. También nos dimos cuenta que el 52% de los trabajadores son mujeres. Y con todo como lo siempre, vea. pero con todo lo que esto implica, porque la CEPAL estudió hace unos cuantos años qué hacían las mujeres trabajadoras, hacia dónde orientaban sus ingresos, y se determinó que lo orientan y priorizan en la educación de los hijos. Entonces estamos generando también círculos virtuosos para nuestra sociedad que van generando jóvenes que tienen una conciencia de educación, de la necesidad de formarse y de la necesidad de estar preparados para insertarse en el mundo laboral. Para trabajar en la industria farmacéutica tiene que haber una previa de formación. O sea, no es como que, aquí te voy a enseñar. Saqué el bachillerato y aquí entro. Bueno, sí. Cuando lo logras sacar el bachillerato, porque aquí hay mucha gente que puede llegar hasta 9º grado. Ya que lo preguntan, me voy a mover a otro lado, que es la Fundación Inquifar. Ajá. ¿De dónde nace la Fundación Inquifar? Nace justo de la necesidad de formación de los jóvenes, porque no están saliendo graduados de las universidades la suficiente cantidad de químicos farmacéuticos para poder ser absorbidos por la industria. Y esto ha llevado a que ciertos puestos que según buenas prácticas de manufactura los tendría que estar ocupando un farmacéutico, lo están ocupando ingenieros químicos, por ejemplo, en algunos casos, o ingenieros industriales con formación en ciertas ramas para poder desempeñar su labor. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que necesitamos más farmacéuticos. Y para eso tengo que estudiar licenciatura en química y farmacia. Licenciatura en química y farmacia. Y nos dimos cuenta también que hay una Que brecha. es muy difícil la tabla periódica. No, sí es bonito. Yo de verdad Interesante. Yo de verdad que no me están preguntando, pero me gradué estudiando en Inquifar. Mi formación no es farmacéutica, pero yo tenía que tomar una decisión, o hacía una maestría o estudiaba química y farmacia, pero no lo logré por los horarios, básicamente, porque entonces eso también nos hemos dado cuenta, que hay muchas vocaciones que se pierden porque no logran, porque necesitan trabajar y estudiar. Sí, no logran compaginar las dos situaciones. Ni modo, tienen que abandonan los estudios porque necesitan llevar ingresos a la casa. Y eso lastimosamente, y ahí sí, que conste, yo soy abogado, pero hay cientos de miles de abogados, pero porque los horarios dan para poder compaginar la carrera con el trabajo. Igual pasa con administración de empresas. Entonces ahí se van perdiendo
vocaciones que pudieran, se pierde mucho talento que con el apoyo de becas pudiéramos mantenerlos y llevarlos hasta que se gradúen. Y llevarlos a la industria que los está necesitando. Así Entonces, es. ¿cómo ha empezado a actuar la Fundación Inquifar? Ahora estamos trabajando los proyectos con las universidades que tienen facultades de química y farmacia para que ellos que ven qué es lo que pasa con los jóvenes, por ejemplo, en la Universidad de El Salvador nos decían, se inscriben 150, ingresan 150 y se gradúan 6. La USAM igual, se inscriben, ahí eran menos, se inscriben 50 y se gradúan 3. Entonces, ¿qué pasa en la carrera? ¿Qué pasa en el camino que estos jóvenes no terminan? O es que no les gusta, o es que tuvieron que ponerse a trabajar, o qué fue lo que pasó. Y esto es lo que nosotros estamos tratando de apoyar a través de la fundación, que no se pierdan estas vocaciones porque son necesarias. Y además son necesarias también como país, pues no todos podemos ser administradores de empresas, ni todos podemos ser abogados, sino que hay que buscar también las vocaciones de cada uno. Y hoy en química y farmacia y salen corriendo, vea, les escuchan la tabla periódica y no les gusta mucho. Entonces también entendemos que es algo que viene desde... Se hicieron tiktokers. Claro, o sea, que viene desde las escuelas, desde el colegio, o sea, hay que fomentarlo desde ahí y estamos tratando que a través de la fundación poder canalizar no solo ayuda económica, sino que generar que estas vocaciones no se pierdan o que vean y evalúen que hay más opciones en el mercado. La farmacia es linda, o sea, no es solo tampoco la industria. Es que aquí es un tema de horarios también, ¿verdad? De Bueno, insumos. pero ya dimos el dato, o sea, es más probable ganar más en la industria farmacéutica como salario promedio. De un trabajo estable. Trabajo estable que en otras rubros. Carmen Estela, volvamos a los datos duros. Ajá. ¿Cuánto aporta la industria químico-farmacéutica al Producto Interno Bruto? ¿Cuántos empleos podría estar generando? Le estoy dando tiempo de que encienda el iPad. Aquí me salieron los partidos de ayer, que no se los cerré. No, a ver. Hay datos que nosotros los tomamos de Banco Central de Reserva, Seguro Social, Ministerio de Trabajo. Entonces hay datos que no los tenemos tal cual. Pero sí sabemos que el año pasado en promedio fueron más de 6.150 empleos directos todo el año y el salario promedio total fue $1,006. Si lo segregamos entre hombres y mujeres, el promedio en hombres fue 1,076 y el promedio de mujeres 980 y algo, creo. No tengo aquí el dato exacto, pero hay una brecha todavía. Pero es poca. 980 y pico a 1,066, sí. O sea, son menos de $100. 941 a 1,077. Ah, ok. Yo mea culpa, yo creo que las mujeres no sabemos negociar, porque no llegan iguales las mujeres a recursos humanos que los hombres. Llegan bien empoderados y las mujeres no, es como, no, mire, fíjese que... No, entonces yo creo que... Pero tú dices un dato muy importante, 52% del personal que labora en la industria química farmacéutica son mujeres, sí. ¿Verdad? Y eso ya habla mucho. Ahora, habría que ver el tema de las posiciones que ocupan también. Hay muchas en posición de jefatura, por eso mismo es lo que yo digo, que no sabemos negociar, sino que estamos, y tenemos que aprender a negociar, eso es todo. Creo también que nos comprometemos con el trabajo y hacemos bastante más que no logramos monetizarlo, no sé cómo decirlo. Sí, o sea, de repente tenés más competencias que otros, ¿verdad? Pero a la hora de los salarios, como el puesto que desempeñas no es similar al del otro,
de repente haces más, Ujú, ¿verdad? sí. Tenés más expertise en más actividades que otro que está en otra posición que de repente hace menos Así es. y provee menos a la Y empresa. pasa viendo los partidos del Mundial. Sí, y con esto no estoy, No, lo que ¿verdad? pero de No nuevo, es lo mismo. porque yo siempre respeto a todos los equipos, ¿verdad? Pero tú lo estás diciendo, pues, en base a la experiencia. Sí, yo sí creo que las mujeres nos tienen que enseñar a negociar. Ok. Sobre todo y a entender que todos en algún punto nos estamos vendiendo a nosotros mismos siempre. O Entonces, sea, lo que pasa es que al final es la empresa sí, la que sale sí, beneficiada. así es lo que es, el valor en realidad está en el aporte que se le da a la empresa. Ok, Y que tanto lo valore. ok. ¿Ibas a agregar otro dato? Sí, lo que les iba a decir es que siempre los niveles de inversión que se generan para esta industria y para mantenerla a la vanguardia con la tecnología, siempre son altos. Siempre están en ampliaciones, comprando una máquina nueva. Y esto que implica también la formación continua de los colaboradores adentro de las empresas. Aquí es otro proyecto que hemos llevado a cabo de Inquifar, que son la formación continua, los programas de calidad, un diplomado en farmacovigilancia, que todo responde a las normas de buenas prácticas de manufactura o a la normativa que nos exige la autoridad sanitaria, que es la Superintendencia de Regulación Sanitaria, para cumplir buenas prácticas de manufactura. Y acá hemos tenido un aliado súper importante, que es el quisiera INCAF. decir que esta superintendencia dentro del contexto institucional es la la antigua Dirección Nacional de Medicamentos. Es correcto. Ajá. La DNM antes solo atendía medicamentos, insumos médicos, suplementos alimenticios, pero han sido víctimas de su propio éxito, entonces les dieron más trabajo y ahora ven medicamento veterinario, Han ampliado alimentos. funciones, Sí, eso es lo que dices. sí, Ajá. les han dado más funciones y ahí es donde cambia el nombre y del 2004 empezó a funcionar como Superintendencia de Regulación Sanitaria, Ujú. pero sigue atendiendo y regulando a la industria farmacéutica. Aprovecho, tengo un amigo que está creando un producto Ajá. que es como un aderezo, un saborizante para la comida que se le da a los perros. Ajá. ¿A dónde él está en la formación del producto? ¿A dónde tiene que ir a sacar los permisos entonces? Ese está en un gris porque es alimento para animales. Ajá, Los alimentos para animales están en el MAG todavía, En en el el MAG. Ministerio de Agricultura y Ganadería. ok. Pero hay unos que hay una franja ahí que la están delimitando si va a ser, que son unos suplementos, porque no es un alimento como tal, sino que es un suplemento alimenticio para animales que puede llegar a tener una acción terapéutica. Entonces hay una franja gris que justamente en este momento están trabajando entre el MAG y la SRS para delimitar la normativa ¿A quién le va a tocar? y Ajá. a quién le toca. Superintendencia de Regulación Sanitaria. Sí. Ajá. Y debajo de ella está la autoridad, decías. No. No. Esta nueva superintendencia es una autónoma. Y esta autónoma ahora lo que tomó la base de la DNM, Ok. que también era una autónoma, pero enfocada a medicamentos y afines a medicamentos. Ok. Suplementos, higiénicos, medicamentos como tal. Y ahora le han puesto también alimentos. Ok. Y lo que decías tú es importante cumplir con los estándares que exige esta superintendencia. Sí, ellos porque son eso los nos que ponen las permite, normas. porque eso permite mantenerse en el mercado, Ujú. crecer en el mercado local y obviamente crecer en el mercado extranjero. Es que el cumplimiento de la normativa, por ejemplo, para los medicamentos, creo que estamos como más familiarizados con el cumplimiento de normas ISO. Y para la industria farmacéutica, la calidad de un producto y que esté bien hecho y bien elaborado un producto viene dado por las normas de buenas prácticas de manufactura, que son controles de calidad, prefabricación, durante la fabricación y postfabricación. Y lo que buscan es que el medicamento que se está elaborando sea eficaz,
tenga calidad y tenga seguridad. Eso es lo que en un medicamento se busca: eficacia, seguridad y calidad. Eso es lo que no es, nunca un medicamento va a ser completamente inocuo, por ejemplo, que es lo que buscamos en en un alimento. El alimento debe ser inocuo, o sea, no me tiene que generar ningún daño a la salud. En cambio, en el medicamento, la evaluación riesgo-beneficio es lo que va a determinar la autorización o no. ¿Dónde se puede ver más claro esto? En una quimioterapia. El riesgo-beneficio no es inocuo. La persona que está en un tratamiento de quimioterapia puede sufrir caída de cabello, en algunos casos se dañan las mucosas, hay daños a nivel de estómago, pero renales, pero el riesgo-beneficio frente a una enfermedad tan agresiva como el cáncer, o sea, inocuo no es, pero sí da, el beneficio es mayor que el riesgo de no tomarla. y eso es lo que hace un medicamento, y entonces en el caso de los medicamentos eso es lo que se valora, Sí, ¿verdad? eso es lo que se evalúa. El beneficio contra el riesgo. Primero la eficacia. O sea, Que te cure, que te sirva para lo que te lo estás tomando. Que si es para el dolor de cabeza, pues que me quite el dolor de cabeza. Pues sí, que cure. Ajá, que cure. Tengo otra curiosidad. Con todo este rollo del estrecho de Hormuz ¿verdad? ¿Qué tan dependiente es la industria químico-farmacéutica nacional de la importación de materia prima? Mucho. Sí. Los principios activos de los medicamentos, no hay fabricación local y regional tampoco. Después de la pandemia ese fue un mea culpa y fue una introspección que hicieron tanto los gobiernos de Estados Unidos, Europa y Brasil y Argentina, que tienen un proyecto de fabricación de materias primas, porque dependíamos mucho de las materias primas que venían de Asia y de otras latitudes. Entonces eso entre la pandemia, la crisis de los contenedores y todo, hubo momentos en que las materias primas subieron estrepitosamente. ¿Y ahorita cómo estamos? Ahorita los fletes son los que han subido. No es la materia prima como tal, sino que es cómo hacer llegar la materia prima. Pero para las cantidades que necesita bueno, pero igual los fletes aéreos igual han incrementado por el tema de los hidrocarburos. Porque subió el combustible, el precio del combustible. Sí, porque por ejemplo las materias primas, 1 kilo, 2 kilos de una materia prima de hidroxicloroquina, me acuerdo que era la famosa. La famosa hidroxicloroquina, sí. ¿Te acordás, compañero? Sí. Para la pandemia. Que pasó de costar como $500 el kilo llegó a costar $5,000 el kilo en cuestión de una semana. La famosa especulación, ¿verdad? Sí, entonces todo ese tipo de cosas. Lo del estrecho de Hormuz que subió el costo del hidrocarburo, subió la gasolina, entonces el flete se vuelve más caro y pasó de costar $1,000 a $5,000 un flete. Entonces, pero en el caso nuestro, que son kilos, pues son cantidades pequeñas, no es que va. Ya el producto terminado, ya el producto terminado ocupa más espacio. Y es lo que ya se produce, pero se produce a nivel local. Ajá, son más dimensiones. Perdón, Carmen Estela, entonces a raíz de la pandemia decías, el componente químico venía de Asia, y después de la pandemia se está repensando la fabricación en Europa, en algunos casos, que cuando yo empecé en la industria farmacéutica, todas las materias primas venían de Europa y Estados Unidos, y luego se trasladaron las producciones a Asia, China e India. Okay. Y con el cierre, con las crisis de los contenedores, igual Argentina y Brasil generaron una alianza para poder tener fabricación local de materias primas, de principios activos. Y entonces de ahí las importamos. Ahora seguimos dependiendo en algunos casos de Estados Unidos, ahora ya se diversificó a Europa, pero la gran mayoría vienen de India o China. Esta es una charla anual, ya varios años, porque ellos presentan este informe anual
informe sectorial del año, ¿verdad? La industria farmacéutica. No quiero reducir todo este informe a un solo dato, pero si tuviéramos que resumir, ¿cuál es el dato más importante de este año en la industria farmacéutica? El salario promedio. El salario empleo, promedio. La estabilidad que genera la industria y lo que pudiéramos hacer si tuviéramos más industria, si pudiéramos crecer como tal. Y no se crece por falta de personal calificado. No. De inversión, decías, inversión. de industrialización. La inversión está. Lo que tenemos que seguir. Están creciendo. Sí, la inversión está. En los últimos 10 años, la inversión ya en el parque industrial farmacéutico ya está alcanzando los $200 millones. Esto ha implicado reconversiones o plantas nuevas, equipo, capacitación de personal, que no es poco. Y esto lo que nosotros estamos buscando es tener una mejor y mayor presencia, tanto a nivel local como abrir más mercados de exportación, porque ya estos niveles de inversión, ya el mercado de El Salvador se queda pequeño para tener un sano retorno a estas inversiones. Entonces ya recobra una mayor relevancia nuestra presencia a niveles regionales. En Guatemala y Honduras siguen siendo nuestros principales destinos de exportación, Centroamérica completa, y ahí es donde necesitamos siempre el trabajo conjunto de industria y autoridades. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de buenas prácticas de manufactura en este momento lo estamos haciendo a través de un reglamento técnico centroamericano que nace y se produce en el seno de una mesa de medicamentos que trabaja en Centroamérica. En el SICA, ¿verdad? En CIECA. La CIECA. CIECA, los ministros de Economía, en el COMIECO, ellos son los que acuerdan este tipo de normativa y baja a cada uno de los países para poder homologar criterios, para tener reconocimiento de registro sanitario de medicamentos, y esto nos permite un acceso más rápido a estos mercados cercanos. Siempre nos ha dicho que a la par de la industria de aviación, aeronáutica, los químicos farmacéuticos son de los rubros más regulados. Así es. ¿Cómo está hoy por hoy la regulación? Porque ya mencionó esta transformación de la Dirección Nacional de Medicamentos a una superintendencia. O tal vez, ¿qué reformas regulatorias ayudarían a que crezcan más? Hay un esfuerzo grande con el organismo de mejora regulatoria a no poner trabas que no son necesarias. Pero en el caso de la industria farmacéutica estamos claros, pues, que hay normativa que la tenemos que cumplir sí o sí. Eso no hay para dónde. El esfuerzo que está haciendo la Superintendencia de Regulación Sanitaria, ellos mismos están tratando de certificarse como una autoridad sanitaria de alta vigilancia. Hay autoridades sanitarias, antes se llamaban de referencia, hoy son niveles que establece la OMS, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, siendo el 4 el mayor nivel de vigilancia sanitaria. ¿Qué permite esto? La certeza en la población que lo que estamos consumiendo tiene todas las regulaciones y todas las características de lo que se necesita que vayamos a consumir. O sea, que el medicamento que vamos a tomar... Eficaz, eficaz, ¿verdad? Ajá. Seguro. Seguro y... calidad. Y de calidad. Ajá. Y esta calificación nos ayuda a entrar a mercados extranjeros, obviamente. Sí, es un trabajo conjunto, porque el respaldo nos lo da un tercero confiable, que en este caso es la autoridad sanitaria, para poder alcanzar esos mercados. Por ejemplo, el INVIMA es una autoridad que está en Colombia, es la autoridad sanitaria de Colombia, o COFEPRIS, que es México, que es la autoridad sanitaria de México, habla con sus pares, pues, o sea, se puede, o Anvisa, que es Brasil, se entiende con sus pares y hablan el mismo idioma en temas de regulación, en temas de vigilancia. Y eso da certeza que nuestros productos
la calidad la tienen, la seguridad la tienen, pero no es lo mismo que yo lo diga a que lo diga una autoridad sanitaria certificada. Claro, dependen de eso, ¿verdad? Ahora, lo bueno es que el trabajo conjunto se está haciendo, dices. Sí, sí. Y está avanzando. Sí, Y la meta es que ellos logren ser una autoridad sanitaria de referencia y de igual manera nosotros mantenemos una constante en las inversiones en las plantas para poder alcanzar siempre las buenas prácticas de manufactura, las más actualizadas que podamos, en tanto y en cuanto nos los permitan las inversiones que podemos hacer. Sí, ustedes siguen haciendo su trabajo y saben la ruta a seguir, Carmen Estela. O sea, Así es. No tienen que esperar lineamientos, ¿verdad? No. Porque ya saben lo que se tiene que hacer. Me pareció interesante el tema de que tú mencionaste hace un momento de la capacitación del personal, Sí. porque eso precisamente hace crecer la industria químico-farmacéutica, pero también hace crecer las personas. Totalmente. ¿Verdad? Y les permite accesar a un mejor salario. Y ahí sí estamos hablando de desarrollo. Es por el nivel de tecnificación de la industria farmacéutica que vemos esos salarios promedios. Por eso, porque las personas que están en planta, en producción, en control de calidad, en todas las áreas de la industria de un laboratorio farmacéutico necesitan ese nivel de expertise que no puede ser solo el básico, sino que tiene que llegar un paso más. ¿En qué sentido? En el cumplimiento de normas. Y ahí es donde el INCAF ha sido clave para nosotros para poder democratizar El conocimiento, ¿no? la formación y el conocimiento. El Y es INCAF, Instituto Nacional de Capacitación y Formación. Ajá. Ok. Me recuerdo que de años venimos hablando que el salario promedio de la industria química farmacéutica es el más alto dentro de la industria. ¿Desde Así hace es. cuántos años, Carmen Estela, el promedio? Desde que estamos haciendo estos informes, sí, yo o sea, no me acuerdo desde que están llevando empezamos. los datos, sí. Sí, desde que los estamos recopilando para poder tomar la foto de cómo nos fue el año inmediato anterior. Siempre el salario promedio más alto es el de la industria farmacéutica. Y aquí es sumamente importante para nosotros y para poder seguir y para poder mantenernos, porque el INCAF nos está apoyando. Porque hay unos estudios del Tecnológico de Monterrey, de la universidad, en donde identificó sectores específicos a los que el gobierno le podía apostar para este tema de la reindustrialización. Ahí es donde nosotros tomamos también el poder generar más empleo, el poder dar empleo más estable para poder brindar a nuestra población una oportunidad. Si este informe lograra su objetivo, Ajá. ser el motor estratégico en la ruta de la reindustrialización, Ujú. ¿qué deberíamos estar viendo en 5 o 10 años? Que le beneficie a la población, a los que necesitan un medicamento. Para empezar, más jóvenes estudiando química y farmacia. Ajá. Esto, no todos tenemos la vocación del emprendedurismo, pero veríamos no solo jóvenes emprendiendo en su farmacia, también quizás pudiéramos ver jóvenes emprendiendo. Pero si hay un Nueva- de farmacias hay quinimiles. De farmacias quinimiles, pero no las que vemos pues en el área metropolitana. Pero hay jóvenes del interior del país que pudieran llevar farmacia a sus lugares de origen. Ajá. Eso uno. Pero ¿qué Apostarle. tratamos de buscar? Tratamos de apostarle también a que haya emprendedores que puedan querer formular, que puedan querer tener un laboratorio farmacéutico, y si no un farmacéutico, pues de cosmética o de higiénicos, pero esas vocaciones se gestan en las universidades. Cuando los jóvenes conocen este mundo y ahí abre la mente y ellos que están inmersos en la nueva realidad virtual de inteligencia artificial y todas esas cosas a las que nos está llevando ahora la realidad del trabajo, tal vez ahí se nos están perdiendo tanto vocaciones como emprendedores o investigadores, no sabemos qué es lo que se nos está O sea, perdiendo. lo que tú decís que en la academia se deberían de crear las condiciones
y dar las oportunidades para todos estos Así emprendedurismos que te decís tú que se necesitan en el mercado y que no hay. Sí, o sea, Más jóvenes haciendo alquimia, vaya. sí, Ajá. eso justamente, porque al final las mentes brillantes son un regalo a toda la población. ¿Quiénes tienen acceso a la Fundación Ingifar? Quien quiera escribirnos. Ah, eso es importante. Quien ¿Cómo? quiera. ¿Cómo escriben? ¿Cuáles ¿A son las dónde? coordenadas? En la página web de Ingifar, www.ingifar.org, ahí buscan una pestaña que dice Fundación y ahí aparecen cómo contactarnos. Ahí nos pueden escribir. Tenemos que ir Chivísimo. cerrando esta entrevista. Viene la pregunta más difícil de ¿quién gana el mundial? Mi corazón, mi corazón albiceleste dice que es el último mundial de Messi, pero no lo sé, Rick. Es que Carmen Estela sabe de fútbol, ¿te Le acuerdas? gusta que sí, ella llegó, el mundial pasado fue, ¿verdad? Sí. Que El sí, mundial que pasado que estuvimos nos invitando a amigos Ajá. que tienen su profesión y todo, pero que les gusta el fútbol. Me Ajá. dejaron tarea viendo un partido. Sí. Yo ayer los vi todos, dije, no vaya a ser que me vayan Sí. a ponchar. ¿Y ayer cómo lo viste? Pobrecito Cristiano. Pero, pues sí, al final el fútbol es así, gana el que mete goles y llegaban por poquito, pero En un pues sí, descuidito, ¿verdad? en un descuidito. En un descuidito, Yo sí. honestamente, yo dije, bueno, esto se va a ir a la larga, quedémonos aquí sentados, vamos a ver quién. Lo que sí no quería era penaltis, porque los penaltis son Traicioneros, terribles, ¿verdad? son traicioneros. Bueno, si a sí. Messi falló el penalti, ¿verdad? Sí, El otro no. día. Y entonces, Grandes han fallado penaltis. Cristiano Ronaldo, Siempre. Roberto Baggio. Baggio. No, es que ese keep walking fue decisivo para Mira, Carmen Estela, entonces, ¿cómo viviste la Argentina-Cabo Verde? Vaya. No, mal, de infarto. Yo estaba mal de los nervios. A mi pobre hija le dije, andate aquí, hija linda, no vaya a ser que Te algo caiga suceda. tu florerazo. Sí, no, pero mami, y me decía, mami, pero tranquila, mami, despide, mami, me decía que respirara. Tranquila, mami, Sí, porque tranquila. ese partido, los 90 minutos más los 30 fueron... No, pero me encanta el fútbol porque literalmente el deporte más hermoso del mundo, como dice don Luis Omar. Pero lo que hizo Cabo Verde, o sea, la genialidad de esos goles. Ese último gol que Un fue, golazo. pero empezó desde el portero, Golazo. desde Fue una bocina. jugada, ajá. O sea, los bailó completitos. Y los tipos estaban en su salsa, jugando lo que estaban jugando, haciendo lo que estaban haciendo. Me encanta el fútbol, es de verdad que el Fíjate deporte que más ¿Usted lindo. cree que vuelve a ganar Argentina? Yo ella quiero, quiere. Usted quiere. yo quiero, yo quiero la cuarta estrella, como dice Y hablando de Argentina, a mí lo que me deja este partido Ya Argentina-Cabo Ya Verde... viene el partido ahorita. Ajá, no, y este Argentina-Cabo Verde, que Argentina ganó, pero solo se habla de Cabo Verde. Totalmente. No se habla de Argentina que ganó, se habla de Son- todo lo que hizo Cabo Verde. Son de esos partidos que el que gana Pasa a un segundo plano. no Ajá. tiene sensación de victoria y el que pierde sabe que ganó. O sea, pero eso solo te lo da el fútbol. O sea, esas cosas tan geniales que México, pobrecitos, otra vez jugaron como nunca y perdieron como siempre. Hasta les regalaron el penalti, pero no lo lograron. Con el estadio lleno, o sea, los mexicanos todos completitos. Inglaterra fue el que le ganó, ¿verdad? Inglaterra. Ajá, sí, O sí, sea, sí. 2 goles Le en menos costó- de le 2 costó- minutos. Les costó, sí. pero al final destaparon. Pero igual, o sea, Harry Kane anda buscando su mundial porque no lo logra el pobre, no levanta nada. Pero No, pero Harry Kane anda on fire en sí, este mundial. sí, pero lo no, pero siempre llega así como ya voy a y no logró la Premier, no logró o sea, Sí, pero lo están haciendo bien, lo está haciendo Sí, bien sí. ahí Bueno, en equipo. Carmen Estela, gracias por venir a compartir esta investigación. No, gracias a con- ustedes. Con nosotros y con la audiencia. y seguro que les voy a venir a tocar la puerta despuesito para contarles lo que estamos haciendo en Centroamérica. Buenísimo. Ah, buenísimo. muy bien, Muy bueno, bien. chivísimo. Faltan 3 minutos para que estemos llegando a las 9 de la mañana. Si quieren volver a ver o a escuchar esa entrevista, tomen nota de las siguientes coordenadas. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra entrevista. Para volver a escucharla e incluso verla, visita nuestro canal de YouTube Diana Verónica y Tony. Búscala como La Entrevista. También puedes encontrarla en Spotify como Diana Verónica y Tony.
Te invitamos a seguirnos, regálanos siempre un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones.